Agradezco muchísimo que nos acompañe por la vía Zoom el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Y ya levantó la mano, doctor, bienvenido. Levantó la mano para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctor? Qué amable, Juan, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con usted y con su audiencia. El gusto es Eh, nuestro, doctor. Oiga, rápidamente, es que uno no puede dejar de preguntarse, doctor. Yo sé que los tiempos cambian y los días pasan y no es el mismo contexto hoy que hace un año, que hace dos. Y hace como 2 o 3 usted dijo que era un funcionario técnico y que no estaba en su interés buscar algún puesto gubernamental de elección popular, en fin. Evidentemente esa decisión ha cambiado. ¿A qué se debe, doctor? Gracias por preguntarlo. Esto es muy importante que se sepa con total apertura y con total transparencia. Efectivamente, esto es producto de un proceso de reflexión que hemos tenido un colectivo cada vez más grande de funcionarias y funcionarios del gobierno, también compañeras y compañeros que están en el Movimiento de Regeneración Nacional como partido político y como movimiento en sentido extenso, y otras personalidades que están en un poco la vida social, los movimientos sociales fuera incluso de la esfera de Morena. Lo que hemos valorado es, en el caso de mi persona, que existen funcionarios, servidores públicos que hemos tenido unas contribuciones que materialmente fueron abarcando universos más amplios que nuestra propia profesión, nuestro propio entrenamiento o nuestra propia responsabilidad específica que hemos cumplido dentro del gobierno, y que en este momento que se aproxima el fin del primer gobierno de la Cuarta Transformación y deseamos, por supuesto, la continuación en un segundo gobierno de la transformación, debemos ocupar los espacios eh, apropiados para asegurar que siga el movimiento, que se profundice la transformación, que se extienda la transformación. En mi caso específico, efectivamente, yo vengo de la comunidad científica, la comunidad técnica en el ámbito de la salud pública, pero la salud pública es un ámbito mucho más amplio que solo la medicina y es un amplio espectro de elementos sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, que determinan la salud. Sin duda alguna, Durante la doctor, pero pandemia, por ejemplo, la operatividad, es decir, el haber sido funcionario en materia de salud y haber vivido lo que usted vivió y lo que gestionó y lo que operó durante la pandemia, pero de ahí pasar a gobernar una ciudad, no sé, tal vez un poquito, pues ser legislador o alcalde en alguna de las alcaldías de la Ciudad de México, claro. es un paso muy, muy grande, doctor. ¿Se encuentra usted preparado para este reto? A veces se piensa en ese tema gradual, en donde una persona se va fogueando, se va enfrentando a distintos niveles de retos. Lo que hemos planteado aquí, y es parte del análisis que en su momento le expusimos al presidente, tal como él lo comentó y lo ha dicho, también a la doctora Sheinbaum como coordinadora de la transformación a partir de estos momentos, es que se trata de ocupar los espacios a partir de las capacidades demostradas o las capacidades que se han expresado, no tanto en la formalidad de una especie de carrera política por la que uno tuviera que estar cubriendo etapas, sino considerando las capacidades demostradas y también las perspectivas que nos han integrado. Una cosa que es justo lo que le iba a decir, durante la pandemia de COVID tuve el reto, por un lado el desafío, pero también el honor y el privilegio de enfrentarme a prácticamente cualquier aspecto de la vida pública desde una perspectiva de gobierno, y el manejo de una pandemia no es un acto de medicina, no es un elemento sanitario exclusivamente como lo han visualizado quizá algunas personas con menos familiaridad de la complejidad de esto. En su momento estuve involucrado con opinar, formular, proponer elementos sobre política migratoria, sobre turismo, sobre las Claro. fronteras, sobre la propia economía, sobre la educación, sobre la cultura, etcétera, sobre muchos otros ámbitos. Y Operar que desde las luego, vacunas llegaran a cada rincón del país, doctor haciendo López-Gatell, eso, eso no es cosita menor. Doctor, usted este, es tan querido dentro de los afines al gobierno de la Cuarta Transformación, no solo los militantes de Morena, sino quienes simpatizan con el presidente y su gobierno, como repudiado por los opositores. Es decir, son también. puntos totalmente contrastados, doctor López-Gatell. ¿A qué cree usted que se deba eso? Sí, identifico ese fenómeno, me hace un poco pensar en lo que ha ocurrido en la vida del presidente López Obrador, en la vida política de él como dirigente a lo largo de muchos años ya, de muchas décadas. Es este espectro intenso donde hay
animadversión total o simpatía más extensa. Yo identifico al menos dos fenómenos. Uno es cuando empezamos este gobierno, esta transformación, llegamos todas y todos muy entusiastas, muy decididos, y muchos hemos seguido en ese empeño de desmantelar la corrupción, los privilegios, el uso faccioso del poder público, la imposición por parte del poder económico que había sometido al poder público, que es la soberanía popular, la expresión de la soberanía popular. Y entonces, pues en el entusiasmo le entramos con profundidad y nos fuimos topando con grupos de interés que hoy están profundamente dolidos porque antes tenían estos privilegios basados en la corrupción. También políticas públicas como de salud pública, justamente los etiquetados de advertencia en la comida chatarra, las políticas antitabaco, etcétera, que han tocado también intereses económicos muy poderosos. Y considero que de ahí emana una parte de esta construcción de discurso de odio polarizado a mi persona. El otro factor, por supuesto, importante es, durante la pandemia de COVID-19, se fue viviendo de manera muy intensa el dolor humano, el sufrimiento que tuvimos todas y todos, no solamente en México, sino en el mundo, por los efectos de la pandemia. Y esto fue una oportunidad que fue inclinando a estos mismos grupos de adversidad, a la transformación, la oportunidad de apelar a los sentimientos de odio de otros grupos más amplios, quizá más plurales, como está representada nuestra sociedad. Poco como que se contagió el discurso de estas minorías recalcitrantes hacia el conjunto de la población a partir de un elemento que toca profundamente los sentimientos de las personas, que fue la adversidad de la pandemia. En el ejercicio del gobierno, doctor López-Gatell, ¿usted diría que uno de los principales retos sería reconciliar a esta población tan polarizada y que también es víctima de una enorme cantidad de bulos, de infodemia, de noticias falsas que hacen pues que tengan más emociones que pensamientos con juicio crítico? Exactamente. Lo que está mencionando me parece extremadamente importante. Esto lo hemos visto en otros países, en estas escaladas de las nuevas posturas radicales, sobre todo de pensamiento de la derecha, a veces casi fascista, que hay en algunas latitudes, que se muestra esto, que apelan a los sentimientos, manipulan los sentimientos a través de mensajes realmente simplistas para apelar a estas pasiones que a veces se convierten en verdaderos peligros para la integridad y la estabilidad social. Y uno de los retos grandes en ese sentido, esto es algo que hemos conversado al interior de las perspectivas estratégicas del gobierno, es abrir el abanico del entendimiento y de la convergencia de distintos modelos de pensamiento que hay en la sociedad. Justamente mi papel en ese sentido es presentar una serie de elementos de mi experiencia y mi capacidad que tocan, por un lado, con convicciones políticas profundas hacia la justicia, hacia la igualdad de oportunidades, hacia el desarrollo incluyente. Pero por el otro, mostrar que no existe esta cara de odio o rechazo hacia el sector privado o hacia el hecho de que las personas hagan un patrimonio. Todo el mundo debe ser incluido de una manera justa y todo el mundo debe tener oportunidades. Y la oportunidad no es asistencialismo. Hay personas que necesitan asistencia, que necesitan apoyos económicos directos por su condición económica, y esto ha tenido un éxito importantísimo, por ejemplo, en sacar a 5 millones de personas de la pobreza en los años recientes, pero también hay personas que necesitarán créditos, necesitarán certidumbre jurídica para defender su patrimonio, para expandirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese espectro debe ser integrado de una manera cordial, respetuosa, armónica, que cabe en esta república y cabe en esta ciudad, definitivamente. Y en esta ciudad, qué bien que cabe eso que usted está mencionando a través de la equidad, que no todo el tiempo se entiende cuál es su concepto, cada quien debe recibir lo que necesita de acuerdo a su contexto. Doctor, yo le pregunto ya para finalizar esta conversación, que espero que vengan próximamente otras más. ¿Cuál es su lugar favorito de la capital del país? ¿Quiere usted ser candidato por Morena a la gubernatura, a la jefatura de gobierno? Pues debe tener algún lugar favorito aquí en esta ciudad, que bueno, pues es su ciudad, usted aquí nació. Aquí nací, aquí crecí, aquí aprendí, aquí sufrí, aquí gocé y he gozado. Me conozco las 16 demarcaciones territoriales, conozco una gran cantidad de sus pueblos, colonias, y
Me gustan todas, yo no podría seleccionar una sola porque cada una tiene su especificidad histórica, cultural, social, el ánimo de la gente. Hay barrios que tienen fiestas tradicionales, hay Pero pueblos que alguna tienen le fiestas tendrá más tradicionales. cariño, ¿no? No sé, la plaza de Coyoacán, por poner un ejemplo, algún bosque, alguna plaza, algún pueblo, algún barrio. Prácticamente todas, fíjese que prácticamente todas, algunas porque tienen elementos a lo mejor geográficos interesantes, históricos, Sí, culturales, que desde claro. luego son apetecibles al gozo, pero otras porque demuestran la autenticidad de la gente. Ujú. En Iztapalapa, en Iztacalco, en Tláhuac, en el oriente de la ciudad donde se vive la mayor adversidad Sí. por carencia económica, y Nos esto es cae un el asunto corte, doctor, importante. nos cae el corte, pero le agradezco Adelante. mucho. Haciendas de Huipulco creo que sería un lugar favorito para usted. Gracias.